Recibiendo a Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum. Gracias por acompañarnos presencial. Docente y asistente de investigación también en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Queremos entender qué es lo que le está pasando a la coalición de gobierno a la luz de todos los dimes y diretes y los inconvenientes internos que está teniendo el Partido Colorado después de este brete de recambio ministerial que... De algún modo, ¿cómo lo interpretás? Es decir, fue una salida rápida, se dribleó de alguna forma el llegar a un problema aún mayor, ¿no? Pero tampoco están desapareciendo los problemas en la entrada del Partido Colorado. ¿Cómo lo ves vos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, a ver, no es una situación sencilla y, digamos, la actuación rápida es lo aconsejable cuando empieza a crecer un problema. Claramente había un problema generándose que tuvo distintas instancias, es decir, no fue de un día para el otro. Esto también tiene una historia corta, pero es una historia al fin. Y que, bueno, el movimiento tiene que ver justamente con no dejar que avance la problemática, sobre todo porque este tipo de episodios y que terminan en un recambio ministerial son temas que afectan la imagen no solamente del involucrado o del partido involucrado, sino al gobierno en términos generales. Entonces, esa actuación tiene mucho que ver con eso, es decir, con evitar que la afectación sea mayor. Claro, de todas maneras, bueno, hay revanchismos en la interna del partido, hay peleas que realmente se tratan de disimular y de tapar, pero que están de algún modo, ¿no? De hecho, dentro de la 15 incluso hay un marcado malestar por... Ya, por ejemplo, lo que pasó con el ex director de turismo. Es decir, en algún momento se dividió la 15, por algunos lo respaldaron, a Pérez Banchero, otros no. Esta situación, ¿cómo puede erosionar, digamos, el relacionamiento con la coalición en general, con el presidente de la República y con la presidencia de la República? Peleas viejas, ¿no? La interna del Partido Colorado en ese sentido es una pelea ya de la 15 y los ballistas. Bueno, sí, a ver. Pero ¿pudo haber habido una venganza ahí en todo este problema? No, a ver. Bueno, si se quiere, la última decisión fue no facilitar las cosas, en todo caso. Y eso tiene que ver con los problemas internos. Pero como decía, la 15 y el foro de ballistas, claro, digamos, es una pelea que tiene décadas, ¿no? de historia detrás. Y detrás de eso ha habido realineamientos constantes a lo largo del tiempo. Pero el Partido Colorado, además, está en un proceso desde el 2002, es decir, de la crisis del 2002 en adelante, en una reconfiguración permanente de salida de Sanguinetti, de entrada de Sanguinetti, de aparición de Bordaberry como un fenómeno nuevo y emergente, pero que después se desgasta y no logra repetir la votación que tuvo en 2009, ¿no? En 2014, luego se retira, no digo como Talvi, pero él siguió la legislatura, pero digamos no construyó un relevo. Viene la aparición de Talvi, genera una nueva expectativa y se va, y todo eso va produciendo alineamientos, realineamientos constantes, y claramente en todo eso van apareciendo, porque los nombres, hay nombres nuevos sin dudas, pero hay muchos que se repiten, que están pasando de un lado para el otro, son parte de un grupo, después de otro que se rearma, otro que se arma a partir de uno que se desarma, y bueno, pero atrás de esto, lo que hubo fue una competencia interna del Partido Colorado, donde el sector de la 15 y ballistas fueron separados, que después hicieron un acuerdo electoral para la lista del Senado y que ante las coyunturas que se fueron dando termina desencadenando en este problema, ¿no? Digamos, es toda una serie de acontecimientos y no solamente este hecho puntual. O sea que Sanguinetti tuvo que volver a apagar incendios de alguna manera, ¿no? Y sí. Es el apagador de incendios del Partido Colorado, pero también fue el que en algún momento dividió las aguas, ¿no? Se puede interpretar como que no facilitó el fortalecimiento del partido. Por ejemplo, cuando emerge la figura de Talvi como, bueno, 300.000 votos en una elección, o sea, ¿no? El inconveniente es que estaban convencidos que Julio María iba a ser el candidato, y la sorpresa fue que Talvi le ganó el cetro, ¿no? Allí, ¿no? Ese fue el gran inconveniente y además la gran sorpresa dentro del Partido Colorado, ¿no? Que está... Ahora, da la sensación que faltan liderazgos dentro del Partido Colorado más allá de Sanguinetti, ¿no? Bueno, sí, justamente este proceso que viene atravesando
deja permanentemente sin grandes liderazgos al Partido Colorado. De hecho, la vuelta de Sanguinetti en 2019, 2018, en realidad, tuvo que ver con que no aparecía la emergencia, más allá del nombre de Talvi que empezaba a sonar, pero no era tampoco, primero, Talvi 2019-2020 no es el mismo del 2018, ¿no? Es decir, ese resultado de las internas cambia totalmente el posicionamiento de Talvi en términos de imagen pública, de conocimiento, y por lo tanto era un liderazgo nuevo que no se consolidó, porque termina yéndose. Entonces, lo que se da es un poco eso, es decir, la búsqueda permanente porque no aparecen figuras de liderazgo que se consolidan. Claro, igual ahora, estimo, Sanguinetti aparece como una figura más conciliadora, ¿no? Dentro de lo que ha sido, formando parte de este gobierno de coalición, de alguna manera capaz que un poco diferente a lo que era en la época que estaba Jorge Valle, donde las diferencias capaz que eran más marcadas por un liderazgo compartido, ¿no? Claro, no tiene el contrapeso que Exacto, tenía. Entonces, y además, siendo secretario general del Partido Colorado, en esta coyuntura, dentro de una coalición de gobierno, y siendo el que claramente está más pegado a las decisiones de la presidencia, bueno, el rol que termina ocupando es un poco ese, ¿no? Mucho más conciliador y tratando de, primero, controlar los problemas internos, pero también hacia el conjunto de la coalición. Claro, en algún momento se habló mucho de que Bordaberry iba a volver, de hecho, algunas figuras políticas connotadas coloradas lo decían, ¿no? Bordaberry está y Bordaberry va a volver. Bueno, eso podría ser, digamos, un alivio para el Partido Colorado, es decir, traería el fortalecimiento que tanto se necesita. ¿Cómo lo ves vos? La figura de Bordaberry, o ya es una figura que también no vuelve ni desgastada. loco, Pedro, no vuelve. Bueno, nunca se sabe, la política nunca se sabe. Ya sé, pero te lo doy firmado, no vuelve. No vuelve, bueno. No, ni loco, Pedro. No sé, ¿vos qué pensás? No, si vuelve o no será una decisión de él. No O sea, vuelve ni loco. pero sí es claro que es una figura que tiene un nombre establecido, pero también no es el mismo Bordaberry que el que se fue. Es decir, hay una historia detrás. Historia con elementos positivos y negativos, como toda historia que se construye, y en este caso es lo mismo. Es decir, porque muchas veces se ven los dirigentes, ¿no? Se piensa en que Bordaberry o cualquier otra persona que vuelve porque en un momento fue, en realidad se lo recuerda por el mejor momento. Y pensando que eso es lo que va a traer, es el techo, además fue el techo de Pedro. Llegó hasta ahí y además Pedro se dio cuenta que llegaba hasta ahí, que hasta ahí no va a volver todavía, como dice Eduardo, no va a llegar a eso. Claro. Imaginamos siempre el mejor escenario, ¿no? para Pedro, ¿no? ¿Y cuál es el principal socio que hoy tiene el gobierno? ¿Es el Partido Colorado o es Cabildo Abierto? Yo creo que son distintos. Es decir, la coalición claramente tiene diferencias, pero tiene diferencias ideológicas profundas detrás entre sus socios. Es decir, desde la concepción del Estado, de las empresas públicas, la apertura internacional, las inversiones extranjeras, son posturas que son distintas dentro de los partidos, entre los partidos que conforman la coalición. Entonces, dentro de eso hay visiones distintas y era esperable que estuvieran. Ahora, ¿cuál es el mejor socio? Bueno, ahí lo que vemos es que el Partido Colorado está teniendo un rol de apoyo casi incondicional, sí con negociaciones, porque hubo negociaciones en la rendición de cuentas, hubo negociaciones en la ley de urgente consideración, hubo algún llamado de atención durante la interpelación de Heber, pero es claro que se ha alineado mucho más directamente a la presidencia de la República que lo que ha sido Cabildo Abierto. Cabildo Abierto ha marcado sus diferencias y no ha tenido miedo en marcar las diferencias, le ha trancado cosas y ha propuesto cosas que llevan una discusión profunda. Claro, ¿tiene sostenibilidad esta coalición? Te lo pregunto porque ya se habla de que se termina la luna de miel, ¿no? Al presidente se le termina. De hecho, las últimas encuestas han mostrado un descenso, ¿no? En lo que hace aprobación de su gestión y a su imagen, ¿no? Marcado un poco porque termina también la pandemia y empiezan otros problemas en el país. En ese contexto, ¿ves una coalición fortalecida, fuerte, sustentable, que va a llegar hasta el último año de gobierno? Si no hay ningún hecho específico
que realmente lleve a una salida de los socios de la coalición, es difícil que se termine antes, porque le conviene a todos mantener la coalición. Le conviene a la presidencia para mantener un gobierno y tener las mayorías en Y a la oposición y también. la oposición también, ahí depende un poco el juego que quiera hacer, pero también le conviene en parte, si el juego es contraponer Frente Amplio contra el bloque de la oposición como toda una cosa, le conviene. Entonces, no hay, elementos que lleven a que sea inminente una ruptura de la coalición, ni mucho menos. Más bien lo contrario, más allá de las diferencias que van a haber y que se van acumulando, porque acá hay una cosa. Hubo diferencias en distintos lugares, en distintos momentos, pero muchas de las diferencias han quedado relegadas por la pandemia. Cuando se empiezan a discutir las cosas más de fondo, es que emergen esas diferencias ideológicas. Entonces va a haber cosas que van a estar trancadas y que va a haber presiones para moverlas y seguirán trancadas, y otras también que se quieren impulsar y tendrán modificaciones. Y mientras tanto, el resto de las cosas sí funcionan. ¿Vos decís que a Cabildo Abierto, por ejemplo, le conviene ir hasta el final de este gobierno? No sé si hasta el final, va a depender mucho de cómo sea el desarrollo de toda lo que podemos llamar área económico-social, de cómo se desarrolla la economía del país, cómo se van llevando adelante los temas de empleo, y si no hay ningún hecho que realmente divida a la coalición. Pero me parece que Claudio va porque me parece que Don Guido quiere ser presidente. Claro, bueno, claramente se empiezan a perfilar ahí las ambiciones políticas en algún momento, ¿no? Y llegarán los tiempos de campaña también, ¿no? No, claro, pero claro, lo que pasa cuando hablamos de final de gobierno, ¿de qué hablamos? En realidad, final del gobierno es fin de 2023, Claro. no marzo del 2025. Es decir, Ahí empieza la campaña. durante el 2024 es probable que o fines del 2023 o comienzo del 2024, que efectivamente la coalición deje de funcionar tal como se la conoce, justamente por esto, porque en el año electoral va a haber que marcar las diferencias y también, bueno, dedicarse a la campaña Ahora se electoral. termina la pandemia, pero ¿cómo ves o cómo se perfila a Salinas, por ejemplo, que se ha destacado con su gestión? Bueno, es una figura emergente, nueva y que está, diría que en el mejor momento, ¿no? Es decir, es difícil que esté mejor de lo que está. Lo que hay que ver es que cómo se asienta en la opinión pública pasado el tema. Es decir, el Ministerio de Salud Pública nunca es un cargo tan relevante como fue en este periodo. Entonces, cuando vuelve a su lugar natural, digamos, en un rol más secundario en términos de exposición pública y de evaluación de la opinión pública, hay que ver cuánto de esto que se generó se mantiene en el tiempo, ¿no? Todavía faltan por lo menos 2 años. Y después también es que su perfil no es político, es decir, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Lo que hay que ver es si efectivamente se construye y hacia dónde, porque también una cosa es dentro de Cabildo Abierto, que es lo más razonable, incluso él lo ha declarado, pero en qué lugar, o sea, hacia dónde apunta, ¿no? Claro. Porque también la construcción de una carrera política del Ministerio de Salud Pública como primera actividad, pasar a un cargo muy ¿Hay alto. antecedentes de eso? Porque generalmente los que, bueno, el Ministerio del Interior, gente que se proyecta desde el Ministerio del Interior a la presidencia, se ha ido como horrible. El Ministerio de Salud Pública no hay antecedentes de alguien, porque no es un ministerio que justamente genera relevancia para Claro. poder proyectarse, ¿no? Salvo esto, que la pandemia le ha dado el ¿Y Tabaré protagonismo. Viera? Lo vi como una figura emergente. Eso es un viejo bicho político, ¿no? Pero, Viejo, bicho político. pero ahora que, bueno, que te toca la responsabilidad de un ministerio que tiene, bueno, la posibilidad de visibilizarse y lucirse si hace una buena gestión, ¿no puede ser un caballito de batalla del Partido Colorado para las futuras elecciones? Bueno, es claramente, del lado ballista, es de los nombres más importantes, sin duda. Te voy a tirar otro. Bien. Andrés Ojeda también tiene unas ganas bárbaras. Sí. Sería otro de Ganas los- tiene, ¿no? Es Sí, joven, claro, Mani- pero en Tabaré Tabaré es es comparación con tipo Tabaré divino, Viera, Tabaré, pero es grande. Pero en también, comparación ¿no? con Viera me parece que falta. Pero todavía. son tipos grandes ya, Dani. Ya están más cerca del arpa que el charango. Ahora, ¿no? Entonces- lo que se sigue pidiendo es la renovación, ¿no? No Sí. parece haber renovación en los partidos tradicionales. Bueno, Más allá de que ahora tenemos un presidente joven y todo lo demás, ¿no? Y capaz Bueno. que el Partido Blanco muestra más renovación que el Partido Colorado, ¿no?
Y tenés todo eso, sí, obvio, tenés esa cantidad de chicos jóvenes, tenés a Lema. Bueno, la tenés a Laura Raffo también, que es una figura femenina. Todos jóvenes. El Partido Colorado sí está medio también, vetusto, ¿no? Bueno, a ver, acá hay, en general prima la idea de que la gente quiere renovación. Y en realidad eso es en parte así y en parte no tan así. Es lo que pasa en el mundo. Claro, pero... El mundo es todo viejo. Biden, ¿cuánto tiene Biden? Es decir, en realidad... Sobre todo en los momentos... de cuánto perdure el liderazgo de los mayores, ¿no? En un momento se terminan y ahí tienen que surgir nuevas figuras. ¿Y el Frente Amplio? El Frente Amplio. El Frente Amplio está en un intríngulis importante. Es decir, no logra conformar una dirección. Ya no importa el rol de presidencia. Es claro que no tiene una conducción de hacia dónde va, más allá de que sí se ha ido alineando, digamos, desde el punto de vista electoral, un poco lo que decía respecto a si le conviene o no que la coalición se mantenga tan monolítica, en definir contra quién pelea, ¿no? Es decir, si es contra el bloque opositor como una cosa sola o busca grietas dentro de la coalición. En eso parece ir en una línea que es eso, el bloque, ¿no? Ahora, el resto claramente está teniendo dificultades y está teniendo una exposición pública de las dificultades muy importante. Entonces está como todavía buscando, ahora tiene el Congreso, después las elecciones. Pero tiene el éxito del referéndum, ¿no? O sea que bueno, eso es un... Pero teniendo el éxito del referéndum, prácticamente el Frente Amplio no ha hablado del referéndum. Habiendo tenido un plenario, habiendo tenido instancias públicas, es algo que no ha sido el objetivo único ni primordial. Es una fuerza política que ha demostrado que puede organizarse y conseguir sus objetivos, ¿no? Y además votan en bloque. Y de hecho todavía tiene empaño para recomponerse y pelear una elección. Pero a ver, en esas dificultades y en el proceso de renovación que vivió en el 2019, en esto que hablábamos de la renovación, 2019 fue el año bisagra para el Frente Amplio, más allá de si fue positivo en todos los términos, pero el año bisagra en que generó la renovación generacional, porque desaparecieron el tridente, ¿no? Vázquez, Mujica y Astori, genera nuevo y en ese contexto termina siendo el partido más votado, con casi el 39%, y disputando a 1,5 puntos la presidencia de la República. Es decir, esa potencia que habla está y tiene una articulación. Tiene insumo, porque tiene a Carolina Cose, lo tiene a Orsi. Sí, pero también tiene una red con las organizaciones sociales muy fuerte, que en el caso de la recolección de firmas fue muy importante. Es decir, la mitad de las firmas, por ejemplo, fue del Frente Amplio, la otra mitad fue de las organizaciones sociales. Claro. Entonces, hay también una capacidad de movilización muy importante. El tema es si eso se canaliza electoralmente y estratégicamente con un objetivo. Claro. Y además, a diferencia... Tenemos que cerrar. Que a diferencia de la coalición, sí, votan en bloque, por más que piensen distinto. Claro. Lo que está pasando ahora, justo lo que comentaba Clau y vos, Eduardo, ¿no? Que Cabildo Abierto resulta algo disonante dentro de lo que es votan distinto, no tienen inconveniente en ir al choque, a diferencia de lo que pasa en el frente, ¿no? Que claro, a la hora de votar, ¿cómo de eso? Sí, ¿no? Tienen disciplina. Tienen disciplina. Gracias, Eduardo, por venir. Ha sido un placer. Ha sido un placer recibirte de vuelta. Eduardo Botinelli, politólogo, para entender un poco qué es lo que está pasando en el mapa político, ¿no? Y, en fin, a la luz de estos movimientos, ¿no? La verdad que el tercer ministro colorado en el año y medio de gobierno que llevamos, ¿no? Eso también dice del Partido Colorado también, sí, ¿no? ¿Y Cardoso tenía una proyección para vos? Para que tenemos que cerrar. ¿Cardoso tenía proyección, Cardoso? Y podía tener, sí, digamos, era dentro de los nombres que estaban como potenciales candidaturas presidenciales, pero no tenía todavía una capacidad de liderazgo importante, ¿no? Ahora, si zafa de esta investigación parlamentaria y logra posicionarse de vuelta como yo hice las cosas correctamente, puede como resurgir ahí como figura, ¿no? Reivindicarse. Reivindicarse. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado.